Buenos días y bienvenidos a esta mesa de debate planteada sobre el marco Ciudad, Patrimonio Industrial y Perspectivas de Futuro, donde me acompañan 4 ilustres participantes y conferenciantes, expertos en distintos temas, algunos de patrimonio y otros pues un poco más variados, pero precisamente pues hemos querido dar esta visión más transversal y más pluridisciplinar, intentando encuadrar y encajar la visión del patrimonio con una perspectiva de futuro, con una perspectiva también de tecnología. Me acompañan en la mesa Julián Sobrino Simal, Manuel Silva Suárez, Joaquín Sabatebel y Javier Uceda Antolín. Quiero agradecer desde el principio a todos ellos su participación en esta mesa. Son todas personas muy reconocidas, donde bueno, pues es totalmente de agradecer el que nos puedan dedicar hoy su tiempo, porque son personas pues muy ocupadas. Voy a presentarles a cada uno de ellos. En primer lugar, Julián Sobrino Simal es profesor titular de Universidad de la Universidad de Sevilla en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura. Especialista en Historia de la Arquitectura Industrial y en Sistema de Interpretación del Patrimonio Industrial. Imparte el curso de doctorado con el título Orden y Caos, Arquitectura, Industria y Ciudad, que se integra en el programa del Departamento de Historia, Teoría y Composiciones Arquitectónicas de la Escuela de Arquitectura de Sevilla. Profesor del programa de doctorado conjunto entre la Universidad de Sevilla y la Universidad Central de Santiago de Chile. Es vicepresidente de la Junta Directiva de Tichy España, es la asociación que organiza la exposición que tenemos en este momento acogida en esta escuela, en esta sede. Forma parte del grupo de investigación del Plan Andaluz de Investigación denominado Ciudad, Arquitectura y Patrimonios Contemporáneos. Es coordinador general del Foro Arquitectura Industrial en Andalucía de la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía. Es autor de numerosas publicaciones científicas y ha participado también en numerosos proyectos, voy a citar algunos de ellos. Es director responsable del proyecto Ecomuseo Industrial de la Sierra Norte de Sevilla para la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, investigador del equipo redactor del proyecto Museo del Agua de la antigua estación de filtraje de Algaba, Sevilla, investigador del equipo redactor del Inventario de Arquitectura Periférica de Sevilla para la Gerencia Municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Sevilla, investigador principal del proyecto del Plan Nacional de I+D+I, proyecto para la valorización del patrimonio industrial español y la elaboración de una carta de restauración arquitectónica de los bienes generados durante el proceso de la Revolución Industrial. Asesor de contenidos de la exposición de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, Las Fábricas del Sur. Investigador del proyecto de cooperación cultural Ruta de la Plata, patrocinado por el Ministerio de Cultura de España, en el que colaboran instituciones culturales de Argentina, Bolivia y México. Investigador principal del convenio con la Consejería de Obras Públicas para desarrollar el proyecto de inventario del patrimonio industrial de Andalucía. Asesor externo del proyecto Memoria Ferroviaria de la Universidad Estadual de Sao Paulo. Investigador del proyecto de I+D+I, Paisajes Transversales, Sistema Activo de Espacios Públicos en Andalucía, de la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. El segundo participante es Manuel Silva Suárez, doctor Ingenieur Automaticien por el Institut Nacional Polytechnique de Grenoble y doctor en Ingeniería Industrial por la Universidad de Sevilla, catedrático de Ingeniería de Sistemas y Automática en la Escuela de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de Zaragoza, actualmente. Fundador del Grupo de Ingeniería de Sistemas e Informática, precedente del actual Departamento de Informática e Ingeniería de Sistemas. Es director del Grupo de Ingeniería de Sistemas de Eventos Discretos, perteneciente al Instituto de Investigación de Ingeniería de Aragón. Ha sido subdirector y director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Zaragoza e impulsor de la transformación de esta escuela en Centro Politécnico Superior, de la que fue su primer director, periodo en el que se incorporaron los estudios de Ingeniería de Telecomunicación e Informática. Presidente del Consejo Asesor de Investigación de la Diputación General de Aragón. También ha sido presidente de la Comisión de Investigación e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Trabajo de los Pirineos y colaborador del Instituto Aragonés de Fomento en actuaciones de creación de empresas e innovación como el Centro Europeo de Empresas e Innovación en Aragón. Su campo preferente de investigación son los sistemas de eventos discretos, más recientemente denominados los sistemas híbridos.
Autor o coautor de unos 3 centenares de publicaciones, entre sus libros científicos técnicos cabe destacar Las redes de Petri en la automática y la informática. Destaca también su faceta humanística, siendo autor de varios libros, y en su participación en la Academia de Ingeniería. Es director de una serie de cursos sobre técnica e ingeniería en España, editor de la colección homónima de investigación y síntesis, de la que han sido publicados 7 volúmenes. Esta colección, con unas 6.000 páginas editadas hasta el momento, está publicada por la Real Academia de Ingeniería con la institución Fernando el Católico y Prensas Universitaria de Zaragoza. Y en este momento se encuentra en fase de investigación la edición del primer volumen dedicado al siglo XX. Medalla de la Ciudad de Lille, académico numerario de la Real Academia de Ingeniería de España y académico electo de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas, Químicas y Naturales de Zaragoza. Premio de la Asociación de Ingenieros de Telecomunicaciones y el Centro Politécnico Superior. Es doctor honoris causa por la Universidad de Reims, Champagne-Ardenne. El tercer participante, Joaquín Sabaté Bel, arquitecto y doctor arquitecto por la Universidad Politécnica de Cataluña, licenciado en Ciencias Económicas en la especialidad Internacional y Regional por la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Barcelona. Es catedrático de Urbanismo, profesor e investigador en la Universidad Politécnica de Cataluña. Coordinador del programa de doctorado de Urbanismo, del Máster de Investigación en Urbanismo, del programa de posgrado Proyectar el Territorio y del programa ALFA de la Comunidad Europea de Gestión de Recursos Culturales como fundamento de los planes de desarrollo urbano. Chairman del European Postgraduate Masters of Urbanism, Strategies and Design for Cities and Territories, un consorcio formado por 4 universidades, Delft, Católica de Lovaina, Instituto Universitario de Venecia y Politécnica de Cataluña, para impartir el primer máster europeo en urbanismo. Ha sido director del Departamento de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Universidad Politécnica de Cataluña, fundador del Laboratorio Internacional de Paisajes Culturales y director de la revista Identities, Territorio, Cultura y Patrimonio. Su actividad investigadora está centrada en el estudio de los instrumentos, métodos y teorías de la proyección urbanística y territorial y en la relación entre recursos patrimoniales y desarrollo local. Todo ello se ha traducido en más de un centenar de libros o capítulos de libros, así como en otros tantos artículos en revistas especializadas. Asimismo, se ha reflejado en la dirección de 13 tesis doctorales, todas ellas distinguidas con la máxima calificación, y varios premios científicos relevantes, como el Premio Nacional de Terminación de Estudios, Extraordinario de Fin de Carrera y Doctorado, en 3 ocasiones distinguido con el Premio Nacional de Urbanismo de España y en 2007 con el Premio de Urbanismo de Cataluña. Autor de numerosos trabajos de planteamiento urbanístico y territorial en Brasil, Italia, Canarias, Cataluña, Andalucía y Baleares. Tiene más de un centenar de conferencias y ponencias en seminarios y congresos internacionales y nacionales. Miembro del Consejo, miembro asesor de la Comisión Interdepartamental de Investigación y Tecnología del Gobierno de Cataluña. Coordinación del Grupo de Investigación, conocido como Grupo de Investigación Consolidado de la Generalitat de Cataluña. Miembro del Board of Experts del Comité Italiano para la Acreditación de Investigación y evaluador del Consejo del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico de Chile y de la Agencia de Promoción Científica y Tecnológica de Argentina. Asesor colaborador de la Graham Foundation, de la Fulbright Foundation y de la Comisión for Cultural, Educational and Scientific Exchange entre Estados Unidos de América y España. En diversas ocasiones, miembro del Kelvin Leach Award Selection Committee del Massachusetts Institute of Technology. Y, por último, Javier Uceda Antolín es ingeniero industrial y doctor en ingeniería industrial por la Universidad Politécnica de Madrid, catedrático de Tecnología Electrónica de esta escuela. Ha sido su director jefe de estudios y director de la Escuela de Ingenieros Industriales de la Universidad Politécnica de Madrid, presidente de la Conferencia de Directores de las Escuelas de Ingenieros Industriales y, posteriormente, vicerrector de Investigación y Relaciones Institucionales de esta universidad y rector de la misma durante 8 años. Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Madrileñas, presidente del Comité Ejecutivo de la Comisión Sectorial de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas y secretario de la Red de Campus de Excelencia Internacional.
Su actividad investigadora se ha desarrollado en los campos de electrónica de potencia y los sistemas electrónicos digitales, participando en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales. Ha dirigido 16 tesis doctorales y publicado más de 250 artículos en revistas y congresos internacionales. Autor de varias patentes nacionales e internacionales. Actualmente es el director del proyecto institucional de esta universidad denominado Ciudad del Futuro. Ha sido presidente de la Time Association, miembro del Editorial Board del European Power Electronics and Drives Journal, editor asociado de IECUBO, Transactions on Industrial Electronics, miembro senior del Comité de Administración de IECUBO, de la Industrial Electronic Society, de la que fue vicepresidente de Actividades Técnicas. Pertenece al Executive Council de la European Power Electronics and Drives Association. En 2005, nombrado Fellow de IECUBO. Durante varios años ha sido el representante español del Comité de Gestión del Programa de Investigación Comunitario en Tecnologías de la Información, SPRIT, miembro del Long Term Research Advisory Group del cuarto programa marco de I+D comunitario, miembro del grupo asesor de la Plataforma de Tecnologías de Sociedad de la Información, Information Society for Technology Advisory Group, constituido durante el quinto programa marco. Ha recibido, por último, varios premios individuales y colectivos, entre los que destaca la IECUBO CERT Millennium Medal, la Gran Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco y recientemente la Medalla de Honor de la Universidad Politécnica de Madrid. Es también doctor honoris causa por la Universidad Ricardo Palma de Perú y doctor honoris causa por el Colegio de Posgrados de México. La verdad es que resumir estos currículums en una página de estas personas, pues seguro que me he dejado alguna cosa. Pues os pido disculpas si me he dejado alguna cosa y yo creo que vamos a pasar ya a las intervenciones. La mesa la tenemos organizada en 3 bloques. Una primera con un turno libre de intervención, donde pues, en un periodo de 5, 10, 15 minutos cada uno de los intervinientes dará su perspectiva, su visión sobre el tema, luego una serie de temas que iremos explicando y al final un tercer turno abierto pues, para que podáis transmitir las inquietudes que consideréis. Julián, tienes la palabra. Muy bien. Buenos días. Gracias a los organizadores de este seminario tan interesante, tan intenso, por haberme invitado y por permitirme aprender de todos los comunicantes y conferenciantes que están interviniendo en estas jornadas de investigación, ¿no? Congratularme por las personas que me acompañan en la mesa, ¿no? Que realmente es un honor compartir opinión con ellos, puesto que de eso se trata, ¿no? La mesa redonda, en relación no a una ponencia elaborada, sino a una serie de situaciones y de opiniones en torno a las temáticas que aquí se están desarrollando. Sin más, pues voy a hacer caso al coordinador de la mesa, Jesús, y voy a pasar a exponer entre 10 y 12 minutos pues, un planteamiento general que luego se irá matizando en ese segundo turno con las preguntas que él estime conveniente hacer y con las preguntas que ustedes puedan formular en el tercer turno. Decir que me he permitido cambiar el título de este seminario con permiso de los organizadores, ¿no? Entonces, en lugar de cadenas de montaje, voy a hablar de cadenas de rehabitar. Cadenas de rehabitar en torno a un proceso sobre el cual ya no solamente yo, sino otros grupos de investigación o otros profesionales van asumiendo cada vez con más vigor este término, que no se trata de rehabilitar en el sentido físico del término, sino rehabilitar en el sentido integral del término, en el cual evidentemente no solamente forma, proyecto, intervención, sino también función y vida constituyen un todo de inigualable valor para volver, para establecer en la segunda parte del título de este seminario, que también lo he modificado,
la utopía de la industria como proyecto reciclado o como proyecto de reciclaje. De tal manera que rehabilitar y reciclaje conforman y constituyen una nueva manera de entender estos espacios vacantes, estos espacios vacíos, que necesitan un nuevo pensamiento, que necesitan una nueva metodología y que, ante todo, y como prioridad, necesitan una estrategia que integre los distintos enfoques y las distintas miradas que sobre los restos de la primera, la segunda e incluso la tercera industrialización aparecen y encontramos cerca de nosotros, en nuestras ciudades o en los territorios que rodean a nuestras ciudades o incluso en espacios no urbanizados directamente, ¿no? En ese sentido, decir que en los últimos años, en las últimas décadas, asistimos a un goteo constante de noticias acerca del cierre de numerosas empresas, algo que, como sabemos, para nuestro país es intensamente grave, por lo que significa en términos de pérdida de empleo, pérdida de know-how desde el punto de vista del conocimiento humano en torno a los procesos de trabajo y también en torno al capital físico que hay depositado en las fábricas, ¿no? Luego, por tanto, cuando hablo de patrimonio industrial, no hablo exclusivamente desde una perspectiva historicista en relación con los distintos periodos de la industrialización, sino que hablo también de la industria como algo presente, como una actividad que forma parte de nuestras vidas, una actividad sometida a crisis constante. Esta crisis que estamos viviendo no es la primera, no va a ser la última, es decir, la industria, la civilización, como todos sabemos, se va realimentando y se va reciclando en torno a periodos de crisis, periodos de madurez y periodos de expansión. Y no se trata de que yo tenga una visión biologicista de la historia, pero esto es un hecho en el momento que nos acercamos a cualquiera de las fases de civilización. En torno a esta desactivación de los espacios industriales, hay numerosas variables que influyen en este asunto, pero quería marcar tres variables fundamentalmente. Una de ellas es la pérdida de empleo, es decir, yo no antepongo desde el punto de vista del patrimonio industrial el objeto físico, el artefacto, la arquitectura o la máquina, sino que pongo en primer lugar a la persona, pongo en primer lugar al empresario, a los técnicos, a los capataces, a los trabajadores y trabajadoras de todo orden que quedan en la calle en un momento determinado y que forman parte también del proceso de pensar la industria, de pensar esa industria en el presente y para el futuro, esas industrias desactivadas y que, por tanto, en un primer plano hay que tenerlo muy en cuenta por circunstancias que todos sabemos. En segundo lugar, otro de los asuntos que plantea la desactivación de los espacios industriales son los nuevos usos sobre esos espacios industriales que no siempre son los más idóneos, no siempre son los más adecuados y que, desde luego, en general, respecto de los espacios de la producción, podemos observar una importante carencia de ideas, una importante carencia de audacia y de posibilidades, donde, como sabemos, el espacio industrial se suele pensar exclusivamente desde la cultura, desde la creación artística y difícilmente se piensa desde otras posibilidades de uso, aunque evidentemente hay también numerosos ejemplos, ¿no? Dentro de las generalizaciones, evidentemente, que caben las excepciones y los ejemplos de elevada consideración. Y, en tercer lugar, considerar, en esa tercera variable a la que me estoy refiriendo, comentar el propio patrimonio histórico en sí, es decir, el valor intrínseco patrimonial de esos espacios históricos en relación con su arquitectura, con sus instalaciones, con los paisajes que les son naturales, con la maquinaria, con los archivos, con los oficios, ¿no? En definitiva, podemos hablar de un tema en torno a la rehabilitación de los espacios industriales, marcado por una extraordinaria transversalidad, por una conectividad de disciplinas importantes que hace que sea perentorio y necesario, y algo que pienso que todavía no se ha hecho, que es construir esa metodología que se denomina Industrial Archaeology, pero que desde mi punto de vista no se ha construido todavía.
Y hablo no de una disciplina transversal, sino de una disciplina transdisciplinar, que sería otro asunto, valga la paradoja de este asunto, pero luego, si tengo tiempo, lo intentaré matizar. Destacar que actualmente hay 5 enfoques básicos en relación con los objetos industriales desactivados. Uno, de los técnicos relacionados con el urbanismo, que lo consideran simplemente un residuo sectorial que debe ser incluido en la ordenación urbana o del territorio. En segundo lugar, los técnicos de cultura y de las unidades de protección, que piensan fundamentalmente en los valores para su conservación y protección. En tercer lugar, aquellos que son más conservacionistas en el ámbito del asociacionismo y piensan que todo lo industrial es cultura y, por tanto, todo debe ser conservado. En cuarto lugar, los que piensan en los restos de la industria como un recurso no renovable y que, por tanto, debe pasar a formar parte de políticas de regeneración urbana en relación con los materiales de construcción, la energía depositada, el suelo, superficie, etcétera. Y, por último, los medioambientalistas, verdes, que consideran que toda industria es un impacto y que, por tanto, hay que llevar a un proceso de regeneración. Creo que llevo ya unos 10 minutos, termino en 2 minutos, en relación con algunas cuestiones polémicas que le lanzo a los asistentes. En primer lugar, decir que en la mayoría, refiriéndome a los ámbitos urbanos, tenemos un problema con la consideración actual de los centros históricos, ¿no? Dentro de la consideración de los centros históricos, las periferias, que ya son periferias históricas, aparecen desconsideradas, aparecen desvalorizadas y aparecen desreguladas. Y, por ejemplo, en el caso de Sevilla, está claro que nos encontramos que la segunda periferia, que llega hacia 1930 y que constituye una ampliación sobre el antiguo territorio murado, forma ya parte de la ciudad histórica y ahí encontramos fábricas, encontramos vivienda obrera, encontramos proyectos de planeamiento, etcétera, que conforman ya con plenitud de derecho lo que conocemos como ciudad histórica. Por tanto, revisar la noción, el concepto y la estrategia sobre los centros históricos que paralizan realmente el crecimiento de un análisis diacrónico e integrado de la propia evolución de la ciudad y que permitiría establecer, bueno, pues una selección diferente, ¿no? Ese centro histórico tematizado en torno a los edificios del poder, los edificios religiosos, los edificios civiles del poder político, etcétera, donde prácticamente nos encontramos con esa sectorización, realmente se ampliaría esa visión mucho más amplia desde el término que yo utilizo, que es el término de cliodiversidad, en el sentido de que nos encontraríamos una mayor representación de actividades, de grupos sociales y, evidentemente, de temáticas y de tipologías que en el centro histórico convencional, donde sabemos que por su propio valor posicional han ido desapareciendo numerosos testimonios, no digo que no los hubiere, de este tipo de representaciones tipológicas. En segundo lugar, comentar que la historia de una comunidad, de una ciudad, de un territorio, de una nación, no se puede explicar o expresar en centros, sino en redes. Trabajamos con la idea de paisajes históricos de la producción, donde los objetos urbanos fabriles no son solamente objetos, sino que forman parte de 3 instancias de paisajes industriales. Por un lado, el paisaje estructural, normalmente está en un ámbito alejado de la propia ciudad. Es el paisaje estructural donde están los recursos y a veces elementos de primera transformación. En segundo lugar, nos encontramos el ámbito de los paisajes articuladores de la producción, normalmente es el ámbito de las infraestructuras, está en un sector y en una escala de carácter metropolitano. Y en tercer lugar, nos encontramos ya el espacio funcional o el paisaje funcional de la producción, donde están las terminales, que son las que a través de lo estructural y lo articulador llevan el definitivo procesado. Por tanto, la idea de la fábrica urbana debe insertarse también en un concepto mucho más territorial y romper con la objetualización que actualmente tiene la fábrica como ámbito urbano. Y ya termino, disculpen. Comentar que en el sentido de estos paisajes de la producción tenemos una serie de tareas importantísimas como son las tipologías de carácter territorial.
Tipologías de carácter territorial como son las derivadas del ferrocarril, del abastecimiento de agua, de los puertos, de los paisajes mineros, etcétera, que requieren un pensamiento diferente, que normalmente nos encontramos con una extraordinaria insuficiencia cuando se quieren gestionar desde el ámbito de la cultura. Las consejerías de cultura no sirven para las infraestructuras culturales, los ministerios de cultura no sirven para gestionar las infraestructuras culturales y actualmente, respecto del patrimonio industrial, aparte de numerosos problemas que ustedes conocen tan bien como yo, nos encontramos con un problema de gestión. Y es porque precisamente en estas infraestructuras aparece medio ambiente, aparece ordenación del territorio, aparece economía, aparece empleo, es decir, aparecen toda una serie de instancias intermedias que lo que nos indican o a lo que nos tienen que llevar es a una gestión no vertical, producto de la organización administrativa decimonónica de los países europeos originado en el mundo napoleónico, y llegar a un sistema de transversalidad, de gestión de la administración, de eficacia, marcada por áreas de contaminación en relación con estos intereses, y que el patrimonio industrial es fundamental, y si no nos vamos a encontrar con la incapacidad global de su gestión. ¿De acuerdo? Estas son algunas de las cuestiones que planteo al inicio. Muy bien. Muchas gracias. Manuel, ¿tienes la palabra? Me han dicho que vaya para allá. Decirles que lamento comunicarles que les voy a decepcionar. Yo no soy especialista en patrimonio. Mi interés es un interés genérico en la historia, en particular historia de la técnica, que es la que ha hecho Jesús antes mención. Convencimos a la Academia de Ingeniería, a la Institución Fernando el Católico y a la Universidad de Zaragoza para que hicieran un consorcio y se editara esta colección de técnica e ingeniería en España, de los cuales en la página de la Academia de Ingeniería ustedes pueden descargar aproximadamente 1/3 de la colección, de textos de ella. Son aproximadamente unas 6.000 páginas, donde tratamos de desarrollar un concepto de historia de la técnica amplio en el sentido braudeliano de Ferdinand de Braudel, o más bien como Kelvin Kranzer, en el cual lo que vemos es no solo los procesos y los productos, las técnicas, sino también el impacto en la sociedad. La técnica en la novela, la técnica en la poesía, la técnica en la pintura, la propiedad técnica, las patentes, los contratos de transferencia, la difusión de la técnica, las exposiciones, las ferias, las revistas y, evidentemente, todo lo que son procesos y productos técnicos al respecto. Dicho esto, la invitación... ¿No va? Bueno, me pongo aquí. ¿Se me oye desde aquí? ¿Sí? ¿No? Ah, el ratón que está aquí. Bien. Entonces lo ponemos aquí. De nuevo. Vale, gracias. Bueno, se habla de la ciudad y, bueno, primero decir la importancia de la ciudad es sustantiva. La población hoy en día, sobre todo en Europa, se concentra en el orden de un 80% en la ciudad que ha tenido unos criterios de ordenación y de valoración muy distintos a lo largo del tiempo, desde ideas de cooperación, defensa, con cosas muy simbólicas y que tienen mucho interés a mi criterio, como por ejemplo pues la corona mural representa justamente la victoria sobre una ciudad en un momento determinado, en la Roma imperial, y eso va a ser retomado en el medioevo justamente como lo contrario. Es la corona mural es la identidad de la libertad de esa ciudad y su independencia en términos políticos de la misma. Va a tener estructuras muy distintas, la ciudad no es lo mismo la ciudad árabe que la romana, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en cuestiones de ello. Lo que sí hay que decir es que con la revolución industrial va a haber un crecimiento rápido, que va a traer nuevos conceptos de movilidad, salubridad, etcétera, etcétera, que conocen ustedes bien. ¿Qué es lo que tenemos ahora? Bueno, pues el momento en que estamos añadiendo una primitiva importante a esta ciudad, para ciudad del futuro, que es la información, que va a servir para controlar la gestión de los que la llevan a nivel del ayuntamiento, de entes territoriales, etcétera, etcétera, los planes de evolución, o incluso en tiempo real para poderse ubicar, saber qué es lo que tenemos delante. Y a mí lo que me interesa aquí es que la ciudad del futuro, tiene que tener también una conciencia clara de su memoria colectiva.
Una memoria que hoy en día pues, se puede ver en algunas ciudades con más acierto que en otras, incluso en elementos tan simples como es el callejero. ¿Cuántas calles no tienen el nombre de personas o de oficios que se han desarrollado en la misma y tratan de tener un cierto recuerdo? Pero hoy en día, ¿qué es lo que se valora como monumento de la ciudad? Pues se valora lo que representa el poder político. El poder político pues son los palacios, o pueden ser el poder político militar, pueden ser construcciones militares al respecto, ciudadelas, etcétera, etcétera. El poder religioso, que puede ser iglesias, catedrales o palacios arzobispales, lo que se quiera. El poder financiero, las casas de los grandes banqueros, etcétera, etcétera. Y yo creo que tenemos que reivindicar el trabajo, con su manifestación y sus condiciones. Y yo digo que, por ejemplo, el siglo XIX, pues de forma un poco resumida, pues va a significar el cambio del ritmo diario de la campana de la iglesia por la sirena. Y en este sentido lo que se me ha pedido es que, a través de un ejemplo, plantee mi idea de monumento. Y esta idea de monumento que vamos a plantear es también en un contexto. El monumento que quiero hablarles es esto que tenemos aquí, que es una fábrica que es de metalurgia, que se llama Aberli en Zaragoza, y que está en un entorno donde está, aquí lo tenemos, esto está, no me va bien. Bueno, tenemos lo que es el Hospicio Pignatelli, la plaza de Toro que se ve perfectamente ahí, y esto que tenemos aquí ahora mismo es el Caixa Forum, que se acaba de abrir. De alguna forma tenemos edificios del 18, Caixa Forum, que es ya del siglo XXI, y lo que estamos hablando de esta industria metalúrgica es 19-20. Digamos, la época de oro de esa industria metalúrgica se produce el último cuarto del siglo XIX, primer cuarto del siglo XX. Esto es el Caixa Forum. Entonces, este monumento, a mi criterio, que es lo que tiene, ya insisto, la idea que yo voy a tratar de ver es un poco cómo yo leo el monumento. Primero le atribuyo la categoría de monumento y cómo lo leo. Lo primero que hay que decir es que es una villa factoría que es prácticamente única en España. Ayer Roger nos hablaba de las casas habitación o de casas vivienda. Villa factoría es ligeramente distinto, porque no es una construcción en vertical, sino que eso para un sistema metalúrgico, que es una red de edificios, donde en particular villa factoría, la villa es elemento de control de entrada a la misma, y lo veremos en imágenes posteriormente. ¿Por qué digo esto? Porque la puerta de entrada a la fábrica lo que tiene es el sistema de pesaje y el control de entradas y salida, y lo está controlando directamente la familia desde la casa. Hay que decir que la importancia de este sector es enorme en el siglo XIX, porque es un sector que es el sector de los bienes de equipo que estuvo muy castigado en España del siglo XIX. ¿Y por qué? Pues porque los aranceles en España en el siglo XIX, y sigue hasta el cambio de siglo prácticamente, con el arancel Cambó no hay un cambio importante, era tal que importar una máquina de vapor, una turbina hidráulica, tenía un arancel del 2-3%, importar el acero o el carbón para hacerlo tenía aranceles del orden del 60 al 100%. Es lo que yo llamo, desgraciadamente, un incentivo a la importación más que a la exportación. Y aquí hay que decir que el sector de bienes de equipo es un sector clave en la revolución industrial, porque es un sector, digamos, de transformación técnica importantísimo. Va a producir todos los aperos, la maquinaria para la agricultura, para el transporte, etcétera, etcétera. Esta empresa es una empresa que es colíder a nivel nacional en varias tecnologías, turbinas hidráulicas, molinos, extracción de aceite, autoclave, hasta fundición artística, y es una empresa absolutamente internacional. El gabinete técnico de la empresa, que va a estar fundada por un ingeniero francés de Lyon, Antonio Aberli, pues va a haber ingenieros suizos, belgas, franceses y españoles. Y estamos solicitando que sea declarado bien de interés cultural, y realmente tiene ahora mismo la espada de Damocles encima, se quiere tirar más de los 2/3 de la misma. Esta imagen es simplemente para decir lo raro que era el sector metalúrgico. Fíjense que en 1900 representa el 8,11 del Producto Interior Industrial, mientras que lo que es simplemente los molidos, las harinas, etcétera, etcétera, está representando el 18%, es decir, más solo el tema de las harinas. Esto es lo que se dice que se quiere preservar ahora mismo. Y además la situación ha sido realmente rocambolesca, porque lo primero que desde la Consejería de Cultura se dice que hay que preservar es la valla. La valla. Entonces, esto es como decir, yo tengo una catedral, pues lo que voy a hacer es preservarle la valla del parking, o la verja. Segundo lugar, se dice, vamos a preservar el jardín romántico. Bien, bueno, pues ya tenemos el parking, no solo la valla.
Y tercero, la casa. Bueno, la casa tiene mucho interés, pero bueno, hay que decir que en Zaragoza, por ejemplo, pues habrá un centenar de casas que tienen más interés que esta. Porque lo que interesa no es la casa en sí, sino el sistema que está construyendo esa casa en ese sitio. Entonces, digamos que esto es lo que se preserva. Primera idea que tenemos en este monumento, a mi criterio, la integridad. Este es el plan original de diseño y esto es el de hoy en día. Fíjense la absoluta similitud que tiene. Prácticamente se está preservando casi todo, con algún cambio que no podemos entrar en los detalles técnicos. Primera idea, integridad. Esta es la imagen que tiene. La imagen que tiene, yo aquí quiero subrayar el hecho de que hay un tren por aquí. ¿Por qué se va la fábrica a este sitio? ¿Por qué se monta ahí? Porque la estación de Campo del Sepulcro, la estación de la compañía MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, se monta ahí y claro, como es material pesado, pues tiene que tener una estación de tren. Y es la empresa que va a nuclear el barrio. Desde un punto de vista urbanístico es muy importante a mi criterio. Bueno, pues esta es la casa que tiene, bueno, pues una casa que tiene gracia, pero no es un especialmente importante en su conjunto. Esto es lo que querían preservar, esto es lo primero que se quiere preservar, que está muy bien, pero vamos, insuficiente a todas luces a mi criterio. Portal de entrada, donde, bueno, esto que tienen aquí es simplemente la medalla de la exposición de minería de 1883, que ganó la medalla de oro la empresa, y el portalón de entrada. Y esto es, por ejemplo, una foto de 1902. En esta foto, ¿cómo hay que leerla? Hay que leerla como que es una técnica o tecnología internacional. Hay ingenieros franceses, españoles, suizos, belgas, etcétera, etcétera. Es una escuela de aprendices y tiene un know-how particular en la misma. No solamente es la imagen tal cual. Y lo digo esto porque aquí se ven algunos chicos, algunos niños, pues que iban a esa escuela. Este es el buen señor, Antonio Aberli. Este buen señor, bueno, tuvo la orden de Carlos III, es yerno del hijo de Cipriano de Montesino, que es, y duque de Estrada, que es el duque de la Victoria, que es uno de los grandes personajes de la ingeniería industrial española del siglo. Su hijo hace ingeniería industrial en Barcelona, es decir, es un personaje que se compromete con la tierra. Esto es, digamos, aquí, el Parque del Retiro, donde él va a colaborar. Fíjense que esta imagen es justamente la que él pone en la medalla y la que pone en su propia fábrica. Tiene una extensión en Bilbao la empresa. ¿Y qué es lo que hace? Porque lo primero que hace un monumento es ver qué hacían. Entonces, lo primero que hace es, después de los Planas, en Gerona, es la segunda empresa más importante española en construcción de turbinas hidráulicas. Fíjense ustedes el potencial, digamos, que tiene toda la zona con Isa Norte y lo que llaman las fábricas de Río al respecto. Bueno, pues Aberli va a producirlas de los tres grandes tipos. Aquí tienen las Pelton, tienen las Francis, tienen las Kaplan, que las van a hacer ellos. Van a proveer de material a todo lo que es el sector olivarero, por ejemplo, son prensas hidráulicas de distintos tipos, no vamos a entrar en los detalles, prensas para el vino. Una cosa absolutamente singular en el contexto español, tiene patente para la extracción de aceite de orujo con sulfuro de carbono, hoy en día no está muy bien visto, pero en su momento era crucial. Va a ser capaz de construir equipamientos integrales para harineras y en particular es la única fábrica que yo sepa, puede que haya alguna otra, española que producía molinos austrohúngaros, pero no producía cualquier molino austrohúngaro, sino que en la exposición molinera de París de 1885 se lleva el diploma de honor. Es decir, se hace una técnica importante. También produce, digamos, fundición artística. Esta es la Nuza en Zaragoza, quien haya estado por allí, para fuentes. Esta foto me encanta a mí, aquí tantas dianas una detrás de otra, esperando que alguien las coloque en alguna fuente. Esto es otra al respecto. Esculturas ya más modernas de Ramón Gacín o de Javier Sauras. Todo esto ha sido producido ahí. Tiene 2 medalleros con medallas de oro en distintas instituciones. La Sociedad Científica Europea lo distingue en particular, la Sociedad de Artes Industriales la vuelve a distinguir, la Exposición de Chicago de 1893 la distingue a la empresa, y aquí tienen ustedes la separación que decíamos de la Villa Factoría. Este es el concepto estricto de Villa Factoría. Esta verja que tienen aquí es la entrada a la factoría, y esto es el portalón de calle. Aquí tienen ustedes la vivienda, y esto que hay aquí es el casetón de control de entrada-salida. Digamos que desde la propia casa, el propietario está viendo qué es lo que pasa cuando quiera al respecto. Autenticidad, digamos, esto es un estado actual, desde el año pasado, ahora mismo no sabemos, porque puede ser que esté bastante peor. Esto es la nave de montaje donde
Ahora veremos después en el interior cómo se hace la transmisión de energía. Pero ¿qué se le puede enseñar a las generaciones futuras de esta empresa? Por ejemplo, tiene el sistema de energía. Los chicos hoy en día creen que energía es cuestión de conectarse simplemente a la red eléctrica. Bueno, pues aquí hay una central hidráulica, que son turbinas de ellos, que traen agua del canal Imperial de Aragón a través de la acequia de la Romareda, y como hay periodos de estiaje y periodos en los que había que limpiar el canal, pues tiene una máquina de vapor que es una locomóvil. El por qué es una locomóvil en vez de una instalación fija, la verdad es que no lo sabemos, porque el rendimiento es inferior, pero el caso es que lo que se ha preservado es esto. Este es el sistema de transmisión de polea que tenemos en el sistema. Y lo que es importante es que hay casi un centenar de máquinas todavía en el sitio, lo cual es absolutamente excepcional, que son máquinas que no pueden funcionar más que a través de las correas correspondientes, porque no tienen la motorización eléctrica propia. Son máquinas de época. Otra cosa que se les puede enseñar a las generaciones futuras es el sistema de transporte interno de la fábrica. Tiene un sistema, digamos, ferroviarios internos con vagonetas para poder trabajar. Era una fundición, pues esta es una foto de la fundición hace unos 10 años aproximadamente, y una cosa que es una auténtica joya, el almacén de modelos y productos. Tiene varios millares de modelos de lo que se hacía, que eran turbinas, se hacía esculturas, se hacía recodos, canalizaciones, se hacían montones de cosas como hemos visto, y esto es absolutamente excepcional. Incluso producían molinos austrohúngaros, pero también los producían con piedras, molinos de volandera y solera. Pues aquí tenemos varias volanderas y varias soleras en el sistema. Es algo absolutamente excepcional. No hay nada en España similar al respecto. Fíjese aquí recodos, etcétera, etcétera. Bueno, es una factoría de bienes y equipos, que es una industria para la industria, es una rareza absoluta a nivel europeo, tiene relevancia técnica a nivel internacional, es una villa factoría. Tiene dos cualidades importantísimas, integridad y autenticidad, lo cual la hace singular especialmente. Tiene un patrimonio documental y técnico único, se tienen todos los documentos de proyecto, bueno, se tenían hasta diciembre, todos los documentos técnicos desde 1870, y digo esto porque en la prensa salió que la propiedad y la constructora que lo quieren tirar se empezaron a quemar y estuvieron un fin de semana quemando una pila de documentos. No sabemos qué es lo que se quemó, a pesar de que debían de haberlo preservado, pero en fin. La idea es que la sociedad del conocimiento, la ciudad del futuro, debe conocer y salvaguardar esas trazas de la revolución industrial, esas trazas, digamos, no solo el poder político, no solo del poder religioso, no solo el poder militar, sino que también del trabajo. Y lo que se tiene al respecto, esta fábrica todavía conserva parte del saber hacer y del trabajo que había. Y ahora mismo tiene la espada de Damocles, en sus 2/3 se va a tirar para hacer 200 pisos dentro de 10 o 15 años, porque lo que quieren es tener el solar. Muchas gracias por su atención. Joaquín, te turno. Muy bien, muchísimas gracias, Jesús, y muchísimas gracias a las amigas y amigos que han tenido la amabilidad de invitarme a compartir con ustedes, porque de compartir se trata. No hay nada peor que le digan a alguien, puede usted hablar de lo que quiera, porque te hacen polvo. Entonces, a mí se me ocurrió ver lo que había escrito Jesús, las líneas que proponía, e intentar ceñirme a alguna de ellas, concretamente a la de valoración, reconocimiento, educación y patrimonio, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando veníamos para acá, junto con Bill y con Julián, decíamos, es que es muy joven este reconocimiento que se les da a los paisajes industriales, es relativamente joven. 1972, Parque Nacional del Carbón, Estados Unidos, el mismo año que se define arqueología industrial, un año después New Lanark, Le Creusot, Iron Bridge Gorge, y poco tiempo después los planes seminales en Lowell y en Blackstone River Valley, hace 40 años nada más, razón por la cual tenemos que compartir muchísimo. Si hablamos de España, hay un decalaje, es todavía una década posterior, los primeros escritos que reivindican la recuperación, nacen casi con la desindustrialización. Estoy mirando a Asunción porque es una de las que también primero escribe, otros amigos que están en la sala, ¿no? Que empiezan a hablar, a tener esa reacción en los ámbitos académicos, en los ámbitos profesionales,
para recuperar ese riquísimo patrimonio, sobre todo diciendo es que incluso pueden tener enormes valores al ser reutilizados y, por lo tanto, estos territorios en desuso hay que tratarlos. La tercera consideración, la universidad juega un papel pionero en el estudio y la defensa de eso que a mí me gusta llamarle, hoy lo he oído varias veces, paisajes del trabajo, la huella del trabajo sobre el territorio. Lo hace con investigaciones, con cursos, con publicaciones. Esta es una muy buena señal, lo que estamos haciendo hoy aquí, ayer en la Escuela de Arquitectura, y en general predomina un concepto del patrimonio industrial muy centrado, muy asociado a la arqueología, a la historia de la técnica, al arte o incluso a la etnografía, aunque recientemente empieza a pesar también ese factor territorial que empieza a reclamarse por alguno de mis compañeros. La cuarta consideración, en muy pocos años hemos pasado de una actitud meramente preventiva a la idea de reutilizar, reinterpretar y poner en valor. Hemos pasado de los monumentos a los paisajes industriales y hemos pasado de los inventarios y catálogos a los proyectos territoriales. No hace tanto, 30, 40 años, la Universidad de Oviedo publicaba uno de los primeros inventarios importantes sobre el patrimonio industrial. Enseguida empezó a darse ese esfuerzo de reconocimiento, de recuperación de algunas piezas singulares, de algunas viejas fábricas, destinadas por lo general, lo denunciaba también Julián, a muy pocas cosas, a museos, a centros de interpretación, etcétera, etcétera, ¿no? El salto siguiente, miro hacia Linarejos, es el esfuerzo por, o también a Eusebio, esfuerzo por hacerlo de una manera más general, como programas de intervención. No solo pieza a pieza, sino de una manera, una visión más comprensiva y, por lo tanto, hablar, por ejemplo, del Plan Nacional del Patrimonio Industrial. Y en una etapa mucho más reciente se ha producido un salto donde ya empiezan a tratarse desde una visión más territorial. Encontraríamos muchos ejemplos, los itinerarios del patrimonio industrial, cultural y natural de Asturias, que entre otros muchos ha impulsado nuestro amigo Miguel Ángel, o la red de parques mineros española, o los planes sobre los parques territoriales del patrimonio en el río Llobregat o en el río Ter. La siguiente consideración sería, en los trabajos que hemos venido haciendo de análisis de las intervenciones o de ejecución de estas intervenciones con nuestros amigos del MIT, aprendimos muchas lecciones, pero la primera que aprendimos fue que la gestión inteligente del patrimonio está suponiendo en diferentes territorios uno de los factores clave para su desarrollo local. No solo porque atrae turismo e inversiones, no solo porque genera actividad y quizá también empleo, sino fundamentalmente porque refuerza la autoestima de los residentes, que son tan importantes en cualquier proyecto, que pensaban que dormían encima de unas ruinas y como un día se despiertan sabiendo, porque se les dice que eso es un patrimonio de una enorme importancia. Bien, se han hecho muchas cosas, pero estamos viendo, siguiente consideración, que queda muchísimo camino por recorrer. Yo siempre digo que naturaleza y cultura pueden considerarse dos caras de una misma moneda, que se llama patrimonio. Por eso hablamos siempre de natura y cultura, pero todos sabemos que la naturaleza está absolutamente instalada en, digamos, el quehacer cotidiano, el pensamiento habitual de personas, incluso de políticos. Es decir, nadie discute ya la importancia de la naturaleza. En cambio, lo hemos visto en la explicación que nos hacía Manuel Silva. Si miro a Antoni Vilanova, me recordaba un caso similar donde tú y Mercè estuvieron luchando por preservar piezas similares en el Poble Nou, ¿verdad? Con resultados también muy, muy difíciles, muy tristes. El patrimonio cultural, el patrimonio industrial no está absolutamente instalado y, por lo tanto, tenemos mucho todavía por hacer. ¿Por qué no lo está tanto? Esta sería la pregunta que nos hemos hecho muchas veces, ¿no? Quizá porque la relevancia de estos paisajes del trabajo suele ser minusvalorada porque tienen un aspecto cotidiano, a veces incluso porque están todavía en uso, o son rechazados porque parece que han afectado los valores naturales iniciales, pensando en los estragos que puede causar la minería o las modernas infraestructuras, ¿no? Mirando muchos estudios, muchos catálogos, muchos trabajos, he llegado a la conclusión de que hay
ciertos paisajes industriales que están mejor considerados que otros. Y voy a compartirlo con ustedes y seguramente coincidiremos. Pero la pregunta es ¿por qué? En ocasiones parece porque predomina una relación armoniosa con la naturaleza. Es el caso de las salinas. Las salinas encajan maravillosamente, recrean ese paisaje, como decía una persona muy, muy querida, César Manrique, son esos lienzos de Mondrian, esos paisajes de la sal, refiriéndose en su caso a la del Janubio, pero incluso también algunos paisajes mineros que han dejado de tener actividad hace muchos años, pienso en las médulas. ¿Por qué se aprecia tanto? Quizá porque parece haberse naturalizado, pareciera que siempre fueron así, para la gente común, evidentemente, parece un verdadero paisaje natural. Del análisis de muchos de los casos, he llegado a la conclusión de que aceptamos mejor aquellos paisajes industriales inactivos, convenientemente restaurados o edulcorados, como el testimonio de una historia pasada, en ocasiones una historia incómoda, pero que ya no existe más. Y otro factor que me parece bastante común en aquello que se prioriza es, curiosamente, el tiempo. En un estudio que hicimos sobre eventos y lugares, vimos que en ocasiones la conjunción de un lugar determinado con una actividad festiva o representativa o celebrativa creaba ámbitos de mucho mayor interés y mayor reconocimiento. Y una de las claves era que solían realizarse en ámbitos con una pátina de historia. Y algo parecido puede uno encontrar al ver todos los listados de paisajes industriales. En uno muy reciente hemos visto como en esa selección muchos de ellos provienen de la época romana, cartaginesa, fenicia, algunos medieval, pocos del siglo XVIII y casi ninguno del siglo XX. Pareciera que nos cuesta reconocer aquello que se ha hecho más recientemente, ¿no? Por lo tanto, a la inversa sería un hándicap, la alteración o desaparición de lo natural, la incómoda presencia de la actividad frenética, la no existencia de una pátina del tiempo. Hay algo que Eusebi siempre dice, parece mentira que somos la primera generación donde los objetos de uso cotidiano, ¿verdad?, el bolígrafo Bic, la máquina de afeitar o el Volkswagen Escarabajo, los tenemos en los museos y seguimos utilizándolos. Se da esta paradoja real, la primera vez que eso ha ocurrido. Por lo tanto, pareciera que hoy en día, para alcanzar ese reconocimiento, hacen falta cosas como siglos de historia, ausencia de molestias, incomodidades, imagen de actividades periclitadas. En una reciente reunión parecida a esta, alguien preguntó, bueno, ¿y qué podemos hacer? Y la respuesta obvia es, ya se están haciendo muchas cosas. Esto es una de las cosas interesantes que se están haciendo, una reunión donde debatimos cómo afrontar estos temas. Yo apuntaré algunas de las cosas que, muchas coincidiendo con Juliano. Una fundamental es seguir trabajando por la difusión del concepto de paisaje industrial, en general, de paisaje cultural, desde los escalones más básicos de la educación. Otra, insistir en la diversificación tipológica, en incorporar estos otros paisajes recientes, ¿por qué no? Y ahora miro a otro compañero que está trabajando con las grandes presas, ¿por qué no reconocer la importancia tremenda? Han sido tremendamente rechazados hasta estos momentos, o incluso de magníficas infraestructuras que se insertan primorosamente en el paisaje, o de las fábricas modernas, o de nuestras queridas colonias industriales. Creo que desde esa actitud simplemente preventiva estamos afortunadamente pasando a una valorización de los paisajes industriales y culturales en general al servicio del territorio. Yo siempre digo que lo que nos preocupa más como profesionales comprometidos con el bienestar de las personas y de los territorios donde moran esas personas es utilizar esos recursos que atesoran los paisajes culturales en general o los industriales en particular para mejorar la calidad de vida de esos paisanos, para que puedan vivir con mayor dignidad. Por tanto, pasar de inventarios y catálogos a la identificación de recursos más relevantes, a la interpretación estructurada y atractiva de los mismos, narrar una historia que los haga memorables, que atraiga actividad, que atraiga inversiones, que atraiga atención. En definitiva, el verdadero desafío es abordar ese patrimonio industrial a escala territorial, a escala
también lo decía hace un momento Julián, ¿no? Entendiendo que no es solo un conjunto de elementos, sino el amplio territorio que les rodea. Creo que ahí debemos poner todo el esfuerzo, no hablar de paisaje o de patrimonio solo cuando hablamos de un plan de un centro histórico o un plan de recuperación de las colonias del Llobregat, o un plan de salvaguarda del patrimonio del Poblenou, sino en cualquier proyecto o plan de intervención. El paisaje cultural, al igual que el natural, nadie lo discute, debe ser parte absolutamente central de las preocupaciones. Luego me referiré, para no ocupar más tiempo, a algo que ha sido criticado por Julián y que en Holanda lo asumieron de manera magnífica el año 1999. Se pusieron de acuerdo 4 ministerios, poca broma, 4 ministerios para lanzar un programa nacional de intervención en el paisaje, en los paisajes culturales. Y tan pragmáticos que son, decidieron hacerlo por 10 años. Vamos a probarlo, a ver qué sale, y en función de eso vamos a corregir el tiro y tirar adelante en otras posibles políticas. Lo están haciendo en estos momentos la revisión y ha sido de un resultado realmente impresionante. Nada más, muchas gracias. Bueno, buenos días. Y como mis compañeros de mesa, agradecer a la organización y en particular a Jesús Félez el que nos dé la oportunidad de acompañarles, de estar con ustedes en este tiempo dedicado a un tema tan interesante como es, sin duda, el patrimonio industrial. A mí, desde luego, me pasa como ha dicho algún ponente, aunque seguramente en mayor medida, y es que mi dedicación al patrimonio industrial es completamente nula. No tengo ninguna conexión y, por lo tanto, no van a ver en mis palabras ni ninguna actuación en particular. No voy a hacer referencia a ningún hecho particular, porque, bueno, así se lo manifesté al moderador, pero él me dijo, no importa. Me interesa que traslades algunas reflexiones de una actividad de carácter general que en estos momentos desarrollo y que está representada en esa primera transparencia, en ese logo que habla de Ciudad del Futuro, y es que la Universidad Politécnica de Madrid decidió en su día, hace un par de años, lanzar una iniciativa de carácter general buscando tratar los problemas urbanos con esa visión multidisciplinar a la que se refería la primera intervención de la mesa, y aportar de una manera algo diferente o intentar ver los problemas del ámbito urbano con una visión algo diferente. Y de esas reflexiones, que no son naturalmente las de un especialista, que como habrán, si han escuchado cuando ha leído Jesús Félez mi currículum, soy catedrático de tecnología electrónica, o sea, todo completamente alejado naturalmente de la producción industrial en el sentido más directo, y no digamos ya del urbanismo o la arquitectura, pero aún así me conformaría si en los pocos minutos que tengo soy capaz de trasladarles 2 ideas. No tengo más que esa ambición y si consigo hacerlo, pues me daré por satisfecho y les daré la oportunidad también de que las 2 ideas, si les parecen bien, las compartan y si les parecen mal, me las discutan, que para eso están las mesas redondas y tienen esa oportunidad. Pero verán, voy a empezar con una idea muy sencilla que tiene que ver con los temas de ciudad y menos con los temas de patrimonio. O sea, en primer lugar, estamos en un proceso de urbanización creciente en el mundo imparable. Decía Manuel Silva que más del 50% ya vivimos en ciudades, que en los próximos decenios esto va a llegar en el planeta al 70% y en algunos lugares como en Europa todavía eso es mucho más evidente. De manera que lo que les pasa a las personas les pasa donde viven y casi todo o muchas de las cosas que les pasan a las personas ocurren en el contexto urbano y de ahí la importancia que tiene el contexto urbano. Y de ahí que alrededor también de las ciudades hay enormes problemas y enormes oportunidades. Ya saben ustedes este dato que todo el mundo da como una referencia y es que en algunos lugares del planeta, como en China, en los próximos años habrá que hacer viviendas para tantos habitantes como un país como Estados Unidos. Y esto en unos pocos años, de manera que el problema extraordinario que hay en algunos de estos lugares y dar solución a montones de problemas, pues están ahí presentes. Además, los problemas en las ciudades tienen soluciones bien heterogéneas y esta curva que les he puesto ahí
no intenta más que reflejar la diversidad del problema, a pesar de que asistimos a esa urbanización creciente. En el eje horizontal de esa curva ven la densidad urbana por habitante, de manera que en el extremo de la derecha, con la mayor densidad urbana, está Hong Kong, mientras que en el extremo de la izquierda están ciudades, en algún caso norteamericanas, Houston, Phoenix, etc. Y en el eje vertical está el consumo de energía relacionada con el transporte por persona y año. De manera que pueden ver que en el planeta lo que pasa desde luego en Hong Kong tiene muy poco que ver con lo que pasa en Houston si lo valoramos desde la perspectiva energética y esa discusión sobre la ciudad compacta o la ciudad extendida que todos conocen, pero sobre la que hay a veces pocas evidencias cuantitativas de algunos datos que tienen que ver con los efectos. En cualquier caso, problema urbano, urbanismo extremo, desafíos enormes, y les voy a intentar trasladar las dos ideas en estos pocos minutos. La primera es que los problemas del ámbito urbano y también los del patrimonio, como alguien ha dicho, no se pueden abordar desde la perspectiva de una visión muy especializada y muy concentrada, porque en general los problemas urbanos y también los del patrimonio creo que tienen visiones completamente diferentes que enriquecen la solución o son las únicas maneras de abordar esa solución. Y en los temas urbanos esto ocurre con carácter general. Pero segunda cuestión clave, y me parece que mirando hacia el futuro, y la mesa redonda tiene esta indicación, no es hablar del presente, sino veamos al futuro, en estos momentos es posible tratar los problemas de la complejidad urbana y también algunas de esas rehabilitaciones, que me ha gustado mucho el término, estas rehabilitaciones que pudiéramos plantear. Es necesario que la complejidad que tienen sus efectos, no tanto a veces las actuaciones, sino sus efectos, se traten o se desarrollen basadas en la interpretación a través de datos, que tengamos actuaciones o rehabilitaciones más cuantitativas. Y esto no es que hasta la fecha no usemos los datos, que naturalmente estamos permanentemente intentando medir cuál es el impacto que producen algunas de las intervenciones, sino porque en estos momentos estamos disponiendo de muchos datos que en el pasado no teníamos y que nos van a permitir tomar las decisiones en un contexto bien distinto del que hemos venido actuando de manera tradicional. Y les pondré algunos ejemplos. Voy a pasar esto muy deprisa. Básicamente, la idea la tienen en ese esquema. Creo que hoy es posible, utilizando series de datos geolocalizados y secuenciados en el tiempo, tener una información del efecto que producen o que han producido ciertas intervenciones en el entorno urbano y, desde luego, también en el ámbito del patrimonio industrial. Por otra parte, la expansión urbana ha hecho que muchas de los, infraestructuras de carácter industrial que en el pasado estaban en los cinturones o en la periferia de las ciudades, hoy estén, como el caso del ejemplo que nos han enseñado en Zaragoza, estén integrados directamente en el contexto de las ciudades. Y, por lo tanto, la interpretación de esos efectos basados en nuevos datos, y ahora les daré algunos ejemplos, como les digo, es posible. Esto vale para el patrimonio industrial. Un ejemplo de qué cosas nuevas se pueden hacer. Verán, es una instalación, una infraestructura cultural bien conocida, el Museo del Louvre. No es patrimonio industrial, pero es una instalación cultural. Una de las cuestiones clave, y si han ido han ido a visitar el museo, siempre está completamente repleto de visitantes. Es una sensación de estar rodeado de una enorme multitud que se mueve a través de las diferentes salas del museo, y uno de los problemas es justamente hacer un uso racional de esa instalación. En el pasado, cuando uno quería saber qué hacían los visitantes o qué hacíamos los visitantes, el procedimiento habitual de saber lo que hacían los visitantes era poner unos señores y hacer unas encuestas. Y se le preguntaba: ¿y usted qué ha visitado? Pues mire, yo he estado en la sala de no sé quién, he ido luego después a la sala de no sé cuántos. Uno hacía un estudio y generaba un informe. Del mismo modo que en estos momentos, hasta la fecha,
Cuando uno estudiaba en una ciudad los temas de movilidad urbana, la manera de entender el comportamiento de las personas en la movilidad dentro de una ciudad se hacía a través de encuestas de manera tradicional y de forma característica. Sin embargo, es posible hoy hacer algunas cosas distintas que tienen que ver con información disponible. ¿Qué ha hecho el Louvre en colaboración en particular con el MIT? Lo digo porque alguien ha sacado esa relación también en el pasado en temas de patrimonio con una institución en el ámbito de la ingeniería y de la ciencia como es el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Pues ha hecho una cosa tan sencilla como situar 7 antenas Bluetooth en el museo, 7. No crean que es una infraestructura extraordinaria, que permite identificar por dónde pasan las personas a través de los teléfonos móviles que llevan activada la conexión Bluetooth, que suele ser en torno al 8% de las personas normales. A partir de ahí, como cada teléfono lleva una firma que identifica de manera biunívoca a la persona, han podido establecer claramente los cauces, las rutas y hacer un estudio basado en datos de una manera distinta y reformular el planteamiento completo en la utilización del museo utilizando una información que en el pasado no estaba disponible y, por tanto, con una capacidad de interpretar sobre la realidad con más fundamento. Como ejemplo, del mismo modo, hay algunas actuaciones y les recomiendo, si tienen interés en esta nueva manera de ver cómo es posible hacer actuaciones en el entorno urbano empleando datos, que visiten la página web de una institución que está situada en Londres, es el Bartlett Center for Advanced Spatial Analysis, y vean algunos de los proyectos muy interesantes que tienen allí. En particular, este que les pongo ahí, Cosmic, utiliza información de operadores de telefonía y el ticketing de Londres, las Oyster Card y todos estos sistemas que los que, en fin, alguna vez tenemos que pasar por allá y los que viven allá tienen que usar. Pues con toda esa información, en Londres y en algunas otras ciudades, como en Alemania, en Ámsterdam, han permitido modelar ciertos comportamientos, el mercado de trabajo, o sea, donde hay relaciones que tienen que ver el trabajo y la vivienda, y hay algunas cuestiones de carácter muy interesante que afectan enormemente a la concepción de algunos elementos del contexto urbano. Es posible ver cuestiones que tienen que ver con la energía y la resistencia de las ciudades a temas como el cambio climático. Es posible hacer alguna cosa interesante. Este es un proyecto que estamos haciendo aquí. Les recomiendo, si tienen interés, Astimer, un proyecto que está financiado por el Banco Europeo de Inversiones, que pretende valorar, basado en datos y en indicadores, esto es esencial, cuál es el impacto que producen en las ciudades, poder medirlo y, si es posible a priori, el impacto que produce sobre las ciudades y sobre los ciudadanos, toda esa colección de iniciativas que en estos momentos se engloban dentro de la idea de Smart Cities o ciudades inteligentes, que hay una gran variedad de proyectos. No hay municipio que se precie que no tenga un plan en estos momentos y, sin embargo, es muy difícil tener una valoración real del impacto que producen. Hay un trabajo muy interesante basado en la utilización de una serie de indicadores y cosas de esta misma naturaleza, desde luego, tienen sentido para valorar el efecto de algunas actuaciones o intervenciones o rehabilitaciones en el ámbito del patrimonio industrial. Y por eso entender la complejidad del problema empleando datos y utilizar las nuevas cantidades de datos que se producen en estos momentos como consecuencia de que en muchos ámbitos se dispone de esa información adicional, en algunos casos en abierto. Eso no es más que referencia a lo que estamos haciendo en la UPM. Si tienen curiosidad pueden verlo. Y sin más, y aquí termino en esos minutos que me ha concedido el moderador, que no sé si he excedido mucho, pero he intentado que no sea así. Creo que las dos ideas que quería trasladarles es que, en relación con todos los temas que tienen que ver con actuaciones en el ámbito del patrimonio, desde la perspectiva de uno que no es en absoluto especialista y está muy lejos, una mirada lejana, desde luego el enfoque multidisciplinar,
la formación de personas con esa visión también multidisciplinar. Hay una necesidad de capital humano, y perdón por la expresión, de personas, porque esto del capital humano me suena siempre un poco una sofisticación de algo que se refiere a las personas, que formación en esa manera de ver los problemas de una manera distinta e insistir que es posible entender la complejidad de las actuaciones a través de la utilización de nuevos datos, y subrayo lo de nuevos datos que hasta la fecha no estaban disponibles y que a partir de ahora van a probablemente marcar la diferencia entre unas actuaciones valoradas, estimadas, modeladas, con una información que permite basar las estimaciones no solamente en la experiencia acumulada de los especialistas, que no es que sea en absoluto despreciable, es enormemente útil, pero además poder contrastar cómo se han producido algunas de estas actuaciones en algunos lugares o tener un conjunto de indicadores que permitan estimar qué va a ocurrir con las que tengamos previsto actuar. Y por mi parte aquí me quedo nada más. Muchas gracias. ¿Algún comentario a las intervenciones de vuestros compañeros? Yo, vamos, consumo 3 minutos, ¿no? Menos mal que Manuel Silva y Javier Uceda no sabían nada de patrimonio, ¿no? Vamos, interesantísimas las posiciones de los dos. El patrimonio no es un asunto especializado, como se acaba de decir, sino que es un asunto de colaboración, ¿no? Y en esa colaboración realmente nos podemos encontrar muchas personas. El caso de Aberly pone de manifiesto no solamente el ciclo de crisis de determinadas empresas, sino también la incapacidad que tenemos en este país de pensar la empresa histórica, industrial, con más de 60, con más de 80, con más de 100 años de antigüedad, de pensar esa empresa en el tiempo actual hacia el futuro. Y no solamente Aberly, sino Sargadelos en Galicia, Pinman en Sevilla, La Giralda en Écija o Astillero Nereo en Málaga son una prueba manifiesta de que no somos capaces de establecer una propuesta de viabilidad para estas empresas históricas, no como patrimonio estático congelado, sino como patrimonio activo que siga siendo capaz de ser incorporado al presente. Y quiero terminar este breve consumo para dejar con una cuestión que me preocupa. Llevamos muchísimo tiempo observando intervenciones en patrimonio industrial. Ya hay una larga historia, un largo currículum y un largo vademecum en torno a las distintas recetas que se han ido produciendo desde el punto de vista del diagnóstico. Pero cada vez me preocupa más algo que voy a decir con palabras en latín. En latín existían 2 estrategias. Una es la damnatio memoriae, que cuando algo no interesaba, pues se borraba la cara o la inscripción de aquella persona que era negativa, que era hostil a quien ejercía el poder en ese momento, y hay multitud de ejemplos de relieves o de esculturas donde el rostro o la inscripción donde ponía su nombre han sido borrados. Esto sucede con numerosos casos del patrimonio industrial. Con Aberly hay un claro ejemplo de damnatio memoriae, ¿no? Y luego, por otro lado, está la apoteosis memoriae, ¿no? que forma parte también del mundo romano en relación con la exaltación de determinados valores, de determinadas personas o determinadas ideas. En ese sentido, he generado un término de análisis sobre ese vademecum de intervenciones en espacios industriales que llamo disocupar. El término disocupar, ya que ocupar significa llenar el vacío, física, jurídica, productiva, emocionalmente con una actividad, lo desocupado sería lo contrario a ocupado, es lo cesante, lo inactivo, lo vacío, lo deshabitado, lo desusado. Yo utilizo el término disocupado, que supone una deconstrucción crítica de ambos términos, lo ocupado y lo desocupado, desde su relación dialécticamente conflictiva y paradójica. Un espacio-lugar disocupado se genera a partir del germen de la distopía, engendrado por la oposición entre memoria, uso y carácter, entre lo que fue y lo que es, entre lo que es y lo que podría ser.
La disocupación es la heterotopía de la ocupación y nos permite descubrir la otredad del espacio-lugar. Un ejemplo claro, Cartuja de Sevilla, un espacio disocupado, donde ha sido expulsada completamente la memoria industrial, salvo el topic de los hornos botella. Pero Pitman ha desaparecido y podríamos hacer una película, parafraseando la que se ha hecho sobre el cantante de Chicago, Searching for Mr. Pitman. Y es lo que hemos hecho en un proyecto y en un taller de investigación. Pero esto sucede con la mayoría de los espacios industriales, están disocupados. Y aquí lo dejo como tema que lanzo a los asistentes. ¿Queréis hacer algún comentario más, alguna intervención? Bueno, sí. Me han interesado mucho todas las intervenciones y acotando alguna de las puntualizaciones que hacía precisamente Julián cuando venía a decir el difícil manejo de los ámbitos patrimoniales mientras sigan dependiendo de cultura, lo decía así, ¿no? De manera muy provocadora. Sin ser tan provocador, creo que si no hay ese tipo de imbricación que ha habido en Holanda entre obras públicas, cultura y medio ambiente, es imposible tratar adecuadamente el patrimonio. O sea, mientras haya esa esquizofrenia de que en cultura se preserva y en obras públicas, y lo podemos pasar al ámbito más municipal si queréis, ¿no? Se construye ciudad o se construye territorio, poco hay que hacer. En el fondo es un problema que no tiene una dimensión urbanística o económica o funcional o arquitectónica, o no solo. Digamos, los desajustes vienen, me parece, de la falta de una atención social, cultural y política. Ese aprecio debe nacer fundamentalmente de un esfuerzo grande de comunicación, de difusión. Y por decirlo de manera muy sintética, me viene a la cabeza una intervención que hizo una persona entrañable y grandísimo escritor, José Saramago, en Lanzarote, cuando estábamos discutiendo una construcción de una carretera que atravesaba la Jeria, ese espacio que solamente muchos tienen en la cabeza, ¿no? Esos cráteres lunares de lava negra donde en el centro hay una sola cepa de malvasía y que ya Shakespeare cantaba hace siglos, ¿no? Esa carretera que va desde el sur hasta la capital, hasta Recife, está llena de baches, de hermosos baches, porque le obligan a uno a ir a 40 o 50 por hora, que es la única manera de apreciar ese paisaje. Pues en un momento determinado el Cabildo decidió que la iba a ensanchar y que la iba a asfaltar convenientemente para poder ganar un minuto desde el sur de la isla hasta la capital. Y evidentemente los amigos de la Fundación César Manrique llamaron a rebato y mucha gente fuimos para ver qué se podía hacer, cada cual en su ámbito. Y recuerdo que José Saramago en una de las reuniones dijo algo así como: una sociedad que no respeta su territorio y la huella del trabajo sobre ese territorio es una sociedad que no se respeta a sí misma. Es esencialmente un problema cultural. Bueno, yo quería suscitar alguna pregunta, alguna línea de debate que enlaza con la presentación, la última intervención de Javier Uceda, y que iría más dirigida hacia los que sois más especialistas en patrimonio y en urbanismo, que es un poco cómo veis el enlace, pensando de aquí a 20, 30 años, de la tecnología con todo el tema de patrimonio en una ciudad, en un entorno en el que, por lo menos dentro de las ciudades, la sociedad se ha pasado más de gestionar producción a un tema de gestión de la información. ¿Qué relación podría tener tecnología y patrimonio, y un poco los nuevos usos que se plantean en el siglo XXI, donde se está cambiando clarísimamente el modelo de negocio en las ciudades? Pues está claro que las ciudades, la ciudad mediterránea, ¿no? Porque hay muchas ciudades en el mundo, hay distintos modelos de ciudad, pero la ciudad mediterránea atraviesa una crisis importante y, desde mi terminología,
pierde cliodiversidad todos los días, ¿no? De una manera profunda, ¿no? Igual que los espacios naturales pierden biodiversidad todos los días, ¿no? Hay multitud de especies amenazadas de extinción, de condiciones precarias, etcétera. En la ciudad sucede igual, ¿no? La cliodiversidad tiene unas amenazas y vamos a ciudades cada vez más planas, cada vez más específicas, donde lo productivo no tiene lugar de ser. Y claro, siempre acuden a la imagen del humo, a la imagen de la chimenea, pero hoy día sabemos cómo es la nueva industria. Hoy día sabemos que la nueva industria tiene otra escala, otro tamaño, tiene otras condiciones de carácter logístico y, evidentemente, desde el punto de vista del impacto medioambiental. Y, evidentemente, conocemos numerosos ejemplos de ciudades que son capaces de mantener esa idea de usos variados, de usos plurales en las ciudades, ¿no? Y qué mejor uso que los espacios del trabajo sigan siendo espacios del trabajo. En Sevilla hay ahora mismo un tema central en torno a Altadis. Saben ustedes que Altadis ha cerrado en España cerca de 25 fábricas. Esas 25 fábricas han hecho unos negocios con unas condiciones especulativas extraordinarias. Es decir, Altadis ha saneado y la British Tobacco, que es la actual propietaria, ha saneado sus cuentas gracias a la especulación de una manera tremenda. La ciudad ha perdido industria, ha perdido espacio público en torno a una pérdida de energía. Estos espacios productivos admiten, como dicen los anglosajones, mixed use, ¿no? Es decir, admiten hibridaciones, usos mixtos, ¿no? Residencia vivienda, residencia laboratorio, residencia taller, residencia oficina, y en esos modelos es en los que estamos proponiendo de alguna manera pervivir y que la propia industria histórica pueda mantenerse en el tejido urbano. Lo ha dicho Javier muy claro, ¿no? Si visitamos ahora mismo la Universidad de Stanford, la importancia que está adquiriendo desde el punto de vista del análisis Digital Humanities, es decir, los proyectos de Spatial History que hay ahora mismo en Stanford y, bueno, los casos que le estaba citando desde el punto de vista del control de datos, hace que nos encontremos en un umbral de gestión importantísimo que hasta ahora era desconocido. Desde el punto de vista del patrimonio, nos permite llevar a cabo esos atlas espaciales con datos incorporados, como el ejemplo de flujos y de densidades que le estaba estableciendo para el caso del Louvre, y que podemos tener un diagnóstico casi en tiempo real de lo que sucede, de lo que se necesita. Es decir, lo que necesitamos realmente es que la Administración y también nuestras personas se adapten al siglo XXI. Termino citando dos cosas. Una, hablar de la participación ciudadana en la gestión del patrimonio industrial, y digo que la participación no solo es importante, sino que es imprescindible. La participación de la ciudadanía en la gestión del patrimonio, desde sus barrios, para evitar la gentrificación del patrimonio, con esos centros culturales en los cuales se ha llevado a cabo una burbuja, igual que la burbuja inmobiliaria, hay una burbuja de equipamientos, donde no se ha tenido en cuenta la proximidad, las necesidades reales de la gente, y esas teóricas fábricas de cultura van a entrar en crisis, igual que los 2.000 museos mineros que hay en Europa, de los cuales realmente no les podemos llamar con la propiedad del término museos mineros. Y termino diciendo que nos debemos fijar en torno a lo que yo llamaba antes el espacio desocupado, la realidad de esos espacios industriales. Y les propongo 4 lecturas. Ahora que está tan de moda Matadero de Madrid y está muy de moda intervenir en los mataderos en todo el mundo, les propongo que vuelvan a leer La jungla, de Upton Sinclair, 1906, ¿no? Les propongo también que lean, respecto del trabajo en el campo, Algodoneros, 3 familias de arrendatarios, de James Hagee y Walker Evans, el fotógrafo. Les recomiendo también que lean Puta fábrica, es de Effis y Jean-Pierre Leverret, un trabajador de la Gran Parvaz, cerca de Grand Quevilly, cerca de Rouen. Y les propongo también, ya que estamos en el seminario Cadenas de Montaje, que lean Historias desde la cadena de montaje, de Ben
Ben Hamper. Es remachador de la cadena de montaje de la fábrica de camionetas y autobuses de General Motors, ¿no? Para que tengan una idea, bueno, y vayan equilibrando arquitectura, historia, memoria, olvido, toda una serie de factores que son fundamentales a la hora de conocer el papel que la industria cumple en el presente y, evidentemente, también en el futuro, pero sin olvido. Javier, ¿querías intervenir? Sí, quería simplemente al hilo de todo esto completar con una simple frase. Es que cuando me refiero o cuando he insistido en que tenemos nuevos datos disponibles, entre esos datos está la capacidad que hoy es posible, y lo será mucho más en el futuro, de mantener una consulta permanente con la ciudadanía. Tanto en la opinión que le merece a la ciudadanía los usos previstos para ciertos equipamientos, como la posibilidad de preguntar cuáles son aquellos usos no previstos que a lo mejor desde la propia ciudadanía surgen como oportunidades o posibilidades del futuro. De manera que cuando hablo de datos no estoy pensando solamente en datos que algunas máquinas nos van a ir proporcionando en función del desarrollo de la tecnología, sino que también la conexión con la ciudadanía hoy es posible, y eso en el pasado no lo era, y ese trabajo en tiempo prácticamente real es posible y debería contemplarse por parte de quien tiene la responsabilidad de decidir. Y en ese sentido, pues insistir en que cuando digo datos, a veces digo también datos que vienen de la opinión de los ciudadanos. Sí. Intentando responder a la pregunta que hacía Jesús con respecto a hacia qué tipo de ciudad nos encaminamos. De entrada, a partir de la intervención de Javier, hay una cosa que está clara: la importancia de los Big Data va a ser cada vez más fundamental. Tanto es así que hoy en día están todas las empresas y las administraciones buscando formar y tener especialistas en el manejo de los Big Data, porque va a ser uno de los grandes campos de trabajo. La cuestión siempre será, efectivamente, si el desiderata que ahora se nos plantea sobre el buen uso de todo ello se da o no se da. Es muy sencillo de poderlo manipular. En estos momentos los planes territoriales más interesantes están partiendo de un análisis muy profundo de estos datos inconmensurables que existen en todo momento. Pero ¿qué tipo de ciudad está dando? Muy diversa y muy enfrentada. Sí, en estos momentos en América Latina sigue creciendo la tasa de urbanización, es de las más altas del mundo, y también lo hace en Asia, particularmente en el sudeste y en China. Pero muchas ciudades occidentales, no ahora, hace más de 20 años, están perdiendo población, muchísimas, en todo el mundo, en toda la costa este de los Estados Unidos, dentro de España. Por lo tanto, ¿qué tipo de ciudad va a seguir creciendo mancha de aceite? ¿Va a consolidarse ese suburban sprawl o la città difusa que dicen los amigos italianos? Yo creo que se van a dar en direcciones muy diversas, y dependerá también de quién maneje todo ello. Pongo un ejemplo. Son dos grandes empresas o tres, General Motors, ya que ha salido, la Ford y una empresa petrolera, las que promueven una exposición magnífica, Futurama, en Estados Unidos en los años 30. Son ellas las que promueven la construcción de las grandes autopistas, las que promueven la aparición de créditos muy baratos, las que promueven ese sueño americano. Todo eso supone la desaparición del ferrocarril. Todo eso supone eso que hemos conocido después como el suburban sprawl. Es decir, quien tenía la capacidad de incidir fueron empresas que luego continuaron trabajando en América Latina y desmontando los ferrocarriles de Argentina, de México, etcétera, etcétera, para promover lo que consideraban de... Por lo tanto, cautela frente a quien lo mueva. ¿Qué tipo de ciudad? Yo sinceramente creo que habrá muchos tipos de ciudades. La duda que me venía cuando se planteaba así es si seguirá siendo cierto aquel aforismo que planteó Max Weber cuando dijo: el aire de la ciudad os hará libres. Yo no lo sé si lo seguirá siendo hoy en día o en el futuro. Muy bien. Nos queda poco tiempo. A mí me gustaría abrir un turno de intervenciones para el público, si queréis dirigiros o suscitar algún tema para cualquiera de los asistentes en la mesa. Sí, Jordi. A ver, todos temas muy interesantes. Hago un paréntesis. Te felicito por este logo. En Barcelona acostumbramos a criticar los logos y las imágenes de los Juegos Olímpicos de Madrid, etcétera,
etcétera, este me parece magnífico. Cierro partida. Sí. Estamos hablando de patrimonio industrial, estamos hablando de patrimonio construido, no solamente de patrimonio arquitectónico, y puramente intentar de recordar una cosa que todos tenemos claro, pero que a veces se tiene que recordar, y es la diferencia entre el patrimonio construido y los otros patrimonios. La discusión de si las meninas, de si el Guernica tenía que estar en Nueva York, tenía que estar en París o tenía que estar en la Reina Sofía, el valor cultural y el valor económico del Guernica es el mismo, estuviera donde estuviera. El valor del patrimonio construido, como tiene como soporte el suelo, tiene unos valores muy distintos según donde están. Y desgraciadamente el valor económico es muy distinto según donde esté. Por esto a Berlín le pasa lo que le está pasando, ¿no? Esto hasta que los políticos no lo tengan claro. Y no tengan claro este otro concepto que ha salido de la transversalidad. Me parece magnífico este intento de los 4 ministerios holandeses, pero yo diría de todas las administraciones. Ayer ya dije que a veces me salía mi reciente pasado en el Ayuntamiento de Barcelona, pero claro, que lo que hace la gente de la planta segunda de la sección de urbanismo sea muy difícil que se pueda transmitir a la gente que está en la planta tercera, donde unos intentamos proteger, intentamos dar ideas para intervenir en el patrimonio, mientras en la planta tercera está quien está planificando y puramente mira datos de metros cuadrados construidos. Esto, el político tiene que ser consciente de que esta transversalidad tiene que estar en los ministerios, en las mismas administraciones que al final son las que deciden. Cuando un departamento municipal de urbanismo durante muchísimos años no habla con el de cultura más que por la buena relación que puede haber personal entre los distintos jefes de departamento y no de una manera oficial, por este camino no vamos bien. Parece que en mayo y después, tanto a nivel de comunidades autónomas, primero municipales, después autónomas y después quizá en las generales, va a cambiar un poco el panorama político de este país. Aprovechemos la ocasión para vender esto que estamos vendiendo. Gracias. Rafael. Está funcionando. Sí, bueno, a mí me ha suscitado una reflexión en torno a las muy interesantes ideas que han surgido. Y bueno, mi ámbito, digamos, más específico sería el del conocimiento. Es decir, todo lo que debemos de mejorar en el aspecto de enriquecimiento de la realidad que existe y el planteamiento de los Big Data, la posibilidad que tenemos de conocer ahora muchas más cosas en grandes cantidades, creo que es fundamental trabajar en este sentido, y el ámbito que se abre hacia, en términos académicos o en términos de estudio, de posibilidades insospechadas, que yo creo que son fundamentales para tener una idea de la escala de las cosas, que quizá es algo en lo que estamos todavía muy, muy en un estado inicial, ¿no? Entonces, se ha hablado Javier Uceda, ¿no? de cómo podemos extraer multitud de datos. En el ámbito del patrimonio industrial, yo creo que esos datos muchos tienen que ver con imágenes, ¿no? La posibilidad de conocer o de tener y manejar multitud de imágenes y la necesidad, digamos, de hacer cartografías que no tenemos, de la evolución, por ejemplo, de lo industrial en las ciudades.
tenemos ideas muy puntuales, pero podemos empezar a tener ideas más visuales de todo eso. Ayer veíamos el ensanche de Barcelona, pues unas representaciones de vistas aéreas que nos acercaban mucho más a cuáles eran las realidades industriales de las ciudades que bueno, pues no se tenían, ¿no? Entonces yo creo que lo que planteo es que hay un campo que se debe potenciar a nivel de aplicar esas técnicas, proyectos de investigación que manejen y que traten las grandes cantidades de datos, que le den una visualización, que podamos tener imágenes que nos van a permitir tener ideas de cómo intervenir en el futuro, ¿no? Saber cuánto hay de qué o cuánto cómo de grande es el tema del patrimonio industrial y comparativamente también, porque a veces nos centramos demasiado en los objetos, en las intervenciones y, por ejemplo, en una ciudad como Madrid decimos, le damos mucha importancia a una serie de intervenciones de patrimonio, pero probablemente son muy pocas en relación al conjunto de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta posibilidad de acceder a los proyectos que nos den visiones de conjunto, creo que va a ser el gran reto en ámbitos de conocimiento, sobre todo. Esto es lo que quería decir. Me permito un minuto de autopublicidad a partir de la pregunta de Rafael. Pueden ustedes visitar, quienes no lo conozcan, el proyecto que generamos para el Ayuntamiento de Sevilla dentro de un programa europeo Interreg que se llama SEV Lab Team. Es el análisis de los espacios industriales históricos de la ciudad de Sevilla. Es un sistema de información geográfica que va más allá. Es prácticamente una IDE, una infraestructura de datos espaciales. El problema es que todavía, aunque está en gerencia de urbanismo, pero todavía no tiene la plena conexión con la IDE de gerencia de urbanismo. Pero vamos, les animo a visitar SEV de Sevilla, Lab TEAM. Dos respuestas muy rápidas a las dos intervenciones. A la primera, en relación con la transversalidad. Claro, hacemos lo que podemos. Primera cosa que hacemos es decirlo donde podemos. Y esto es un ejemplo más de que insistimos en ello, pero hacemos algo más. Al menos en el ámbito universitario estamos haciendo algo más que creemos que a medio plazo tendrá su impacto en las administraciones locales. Y me refiero al hecho de que ahora mismo está habiendo todo un conjunto de actividades de formación de posgrado en el ámbito de lo que llamamos ciencia de las ciudades o city science, que es un concepto que intenta justamente insistir enormemente en la transversalidad. De manera que las personas que pasan por digamos, esa formación, y hay muchos que estarán vinculados a los ayuntamientos y a las empresas que van a prestar servicios a los ayuntamientos, por la propia naturaleza de la formación recibida, van a insistir enormemente en tener una visión más integrada y menos esa división vertical, que es un hecho incontestable, especialmente en los grandes municipios, como es el caso de Barcelona, y yo puedo, en fin, decirlo con todas las garantías en el caso de la Ciudad de Madrid. En relación con la visión, en estos momentos, claro, la imagen se convierte en una pieza esencial en casi todo, desde en el ámbito de los datos en abierto, de los big data, en donde la visualización de la información en ocasiones te permite ver cosas que no verías si no es a través de una manera visual, y desde luego en el ámbito digamos que se ha comentado más específico, hoy la tecnología, la posibilidad de filmar imágenes aéreas a costes mucho más reducidos, los drones o los aviones no tripulados con capacidad de filmar, la capacidad de generar después la evolución de todo el urbanismo como consecuencia de la información histórica de una manera más visual, eso desde luego tiene un recorrido extraordinario y con unas posibilidades que la tecnología va a permitir cada vez más y por tanto con unas posibilidades enormes. Muy bien. Una última intervención. Hola, buenos días. Yo quería hacer una pregunta, tal vez en cierta forma dirigida al señor Joaquín Sabaté. Por ejemplo, en el caso de Cataluña,
se ha dado una mayor conservación, reutilización, valoración de las industrias anteriores al año 39, especialmente, no de forma total, respecto a las industrias textiles, las colonias textiles. Ha habido cantidad de conservación, se han publicado cantidad de libros que ponen en valor estas empresas, muchas se han reconvertido en bibliotecas, espacios culturales, etc. No sé hasta qué punto esta posición es una posición política de un cierto imaginario histórico que ha hecho, tal vez, como decía el profesor Sobrino, una exaltación determinada a una determinada época y a unos determinados valores empresariales. En cambio, todas aquellas industrias, digamos, más allá del año 39, todas las empresas ligadas al neorracionalismo, etcétera, han tenido una menor valoración, protección, etcétera, ¿no? Casos excepcionales podrían ser las lámparas Z, fábrica Philips, reconvertida en la magnífica actual biblioteca Frances Candel, que ha sido una muy buena intervención, una intervención que ha tenido un impacto en el barrio, un barrio con poca autoestima, ha sido un polo de atracción cultural y de autoestima en el barrio. Pero básicamente la pregunta es esta, en el caso de Cataluña, esta valoración sobre todo a lo anterior, a las fábricas textiles, a todo lo que representan, al modelo empresarial y un cierto olvido de todas las empresas a partir del año 39. Sí, por descontado. Y no solo en Cataluña. Es bastante generalizable, antes lo comentaba, pero en el caso de Cataluña hay una serie de factores sí, que pesan mucho en ese aprecio. Sin duda, la gran cantidad de estudios, de personajes que hoy he visto citado alguno al pie de una estadística, como el profesor Nadal, no por hablar de gente a que todos respetamos muchísimo. Sin duda, el Museo de la Técnica y la Ciencia, que ha puesto el acento en reivindicar esa riquísima diversidad de muchas pequeñas cosas, ninguna absolutamente en primer lugar. Ahora, a mí también me llama la atención el decir, bueno, ¿y por qué determinado tipo de paisajes del trabajo como las fábricas? La SEAT, por referirme a Pegaso. O Pegaso. No son tan apreciadas. ¿Y por qué no? Antes hablábamos de los sistemas de conexión de los lagos de los Pirineos, que es una de las obras hidráulicas más espectaculares que se han hecho y más cuidadosas con el paisaje. Me refiero no a la de Pearson, sino a la de Emili Riu-Periquet, ¿no? Es decir, hay una cantidad de paisajes recientes que no están en el imaginario colectivo, pero no lo están tampoco, por poner un ejemplo muy claro, mirando a Antoni Vilanova, ¿no?, que tanto ha trabajado por ello. En Cataluña se ha exaltado, me imagino que como en tantos sitios, una determinada visión de la industria que hace crecer la ciudad. Y en estos momentos se explican todas las grandes casas del ensanche, que las que han construido todos los grandes arquitectos modernistas. Y bien pocas fábricas de esos propietarios de esas casas que son los que les permitieron construirlas. Es decir, el lado oculto se niega, digamos, la parte sucia, la parte incómoda, la parte que todavía está viva, la parte que incomoda, por ejemplo, en el mismo sentido que a la fábrica Aberli, a la transformación urbanística. Siempre ha sido así, no solo en Cataluña. Cuando se instituye en Francia, no recuerdo el título exacto, la Sociedad General de Protección de Monumentos, el segundo director Prosper de Mérimée, que le encarga a Viollet-le-Duc rehacer la abadía de Becelay, durante muchos años ellos decían, románico sí, gótico no, por ejemplo. O sea, siempre ha habido una determinada predilección por cierto tipo de paisajes, pero coincido absolutamente en que el paisaje de la industria reciente no tiene ningún tipo de atención y realmente clama al cielo, como no lo tienen tampoco grandes infraestructuras, como no lo tienen los sistemas de pantanos, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre se ha sido muy selectivo. Y aprovecho para apuntar una cosa que me ha parecido enormemente interesante en el último comentario de Javier Uceda, ahora que estamos hablando tanto de Big Data, ha apuntado la posibilidad de que sean consultadas las personas. No solo consultadas, en definitiva está hablando de la democratización del conocimiento, de la democratización de la información. Lo que tenemos que conseguir es que
ya no sea verdad aquello que decía Mao Zedong, que decía, quien tiene la información tiene el poder. En la medida en que esa información tan rica sea ampliamente compartida, podremos hablar de otro tipo de sociedad. Asunción. Sí, va, sí. Asunción Feliu, de Barcelona, de la Asociación del Museo de la Ciencia y la Técnica, hablando de que lo que decía Sabaté, que la población, que la gente, la población, los de a pie, seamos consultados. Hace unos años, pocos, 2 o 3, en las 3 chimeneas del Besós, el alcalde decidió que habría una consulta popular y que respetaría lo que la gente decidiera. Vale. Se consultaron, me llamaron a mí por teléfono también, me hicieron una entrevista, me preguntaron qué pensaba. Vale. ¿Qué pasó? El 80% de la gente dijo que, mucha gente dijo que sí, que querían que se mantuvieran en pie y que hubiera algo que se pudiera hacer. ¿De qué ha servido? En el 2015, fatal. Solo han quedado las tres chimeneas porque destruirlas costaba 90 millones de euros, una locura, una fortuna, y por esto no han desaparecido. La maquinaria se la han vendido a los chinos, no queda nada dentro, está desvirtualizada el sentido de este edificio, de este conjunto. Muy bonito el skylight de Barcelona, cuando vienes con el avión te identificas porque ves las chimeneas, muy bonito, pero en realidad están todo el mundo muy disgustado. Hay una plataforma para intentar hacer algo, salvar. Esta plataforma se ha derrumbado muchas veces moralmente porque no ven que haya un buen resultado, no han llegado a tiempo. ¿Qué pasa? La empresa de las chimeneas, que es Endesa, paga evidentemente un IBI importantísimo al ayuntamiento. Si desaparece todo esto, el dinero del IBI que paga ahí, que son creo 4 millones de euros al año, eso el ayuntamiento se empobrece muchísimo. Por lo tanto, esto sí, se han de hacer las consultas, pero ¿qué pasará? Esta gente están muy tristes porque esto es el tema, ¿no? O sea, se las consultas sí, pero en este caso de las 3 chimeneas, pues no ha tenido un muy buen final, ¿no? Yo te quería preguntar, ¿cómo ves tú esto en este caso? El de las chimeneas. Las chimeneas, yo tengo una mini teoría, y es que Barcelona está llena de chimeneas aisladas porque la mala conciencia de quien ha transformado el territorio la soluciona con muy poco espacio, el ámbito de las chimeneas, ¿no? Sí, de todas maneras, no tanto por el caso concreto, que no tengo nada más, la primera información más concreta es la que acabo de escuchar con interés, pero el hecho de que sea posible trasladar la opinión de los ciudadanos, en última instancia votantes, que haya mecanismos por los cuales se pueda trasladar, digamos, la inquietud o, si es necesario, la protesta de una manera activa, y los regidores o responsables perciban esa realidad de alguna manera, eso siempre será mejor, con independencia de quien toma la decisión o cómo la toma, que el no disponer ni siquiera de la posibilidad, porque si no, a lo mejor no quedarían ni las chimeneas, ¿no? Bueno, digo, no sé, o porque saber qué. Bueno, muchas gracias. Yo creo que ya tenemos el tiempo totalmente encima. Han quedado sobre la mesa ideas muy interesantes, desde luego temas totalmente abiertos y que van a marcar el futuro. Probablemente, pues seguro que de alguna de estas ideas para ediciones posteriores las vamos a tomar para desarrollarlas más. Me ha llamado la atención la intervención de Manuel Silva cuando hablaba del patrimonio, de tener en cuenta el patrimonio del trabajo, en el caso del patrimonio industrial. Las ideas también que han surgido de transversalización, de necesidad de que todas las decisiones, todas las actuaciones sean transversales, con una formación pues multidisciplinar de todas las personas involucradas en los distintos aspectos,
y sobre todo por las últimas discusiones que han surgido sobre la participación de la ciudadanía en todos los ámbitos de esto. Termino ya la sesión, desde luego agradeciendo a los 4 participantes por sus intervenciones, su trabajo y su dedicación a esta mesa redonda, y a todos ustedes por su asistencia. Muchas gracias.